amigos, un saludo y bienvenidos a mi Camagüey. En este programa durante los próximos minutos conoceremos todo lo que acontece en nuestra provincia, esta tierra llena de tradiciones y cuna de la literatura cubana. Siempre tenemos invitados, ya tengo la del día de hoy aquí a mi lado, ya la pueden ver en pantalla, porque vamos a estar conversando con ella a propósito de la celebración este domingo 18 del Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Es por eso que ya le doy la bienvenida a Paula Isabel García Rosales. Muchas gracias por acompañarnos. Ella es museóloga de la Oficina de Sitios y Monumentos Históricos del Centro Provincial de Patrimonio Cultural. Gracias a ustedes y gracias por tener en cuenta, este momento Igual. dedicárselo a los monumentos. Un placer que estés con nosotros Gracias. aquí en mi Camagüey, Isabelita. Vamos a comenzar hablando de las generalidades de la labor del patrimonio en todo lo relacionado principalmente a los monumentos en la provincia de Camagüey. Bueno, Camagüey por muchísimos es conocido que es una tierra muy rica culturalmente y por supuesto tradiciones. Y los monumentos tienen un peso importante en nuestra ciudad, alejado de todo chauvinismo. Es una provincia que incluso cuando se hizo todo el estudio, el trabajo para la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, también está recogido que los monumentos aportaron una dosis importante. Y bueno, pues el trabajo de los monumentos, en nuestro caso, está adscrito al Centro Provincial de Patrimonio Cultural y por supuesto que estamos regidos por la ley número 2, que es la ley que fue promulgada para todo el trabajo con los monumentos en nuestro país. Es una ley fundamental para el trabajo porque, por supuesto, está muy bien articulado todo el trabajo de protección, conservación, salvaguarda, gestión que se debe hacer con los monumentos para ser declarados, después de declarado. Y bueno, todo lo que se puede o no se puede hacer con los monumentos y sitios también. Y bueno, por supuesto, allí se recogen en capítulos primordiales para nuestro trabajo las funciones de la comisión, bueno, en este caso nosotros como provincia, provincial de monumentos, que bueno, está estipulado que se funde allí el trabajo, en nuestro caso, de la Oficina del Historiador, que su director es quien la preside, y la secretaria ejecutiva es la directora del Centro Provincial de Patrimonio Cultural, y además, bueno, pues un número importante de entidades que lo integran y que por supuesto son las que están recogidas en esa ley de monumentos que te hablo, que es base fundamental para nuestro trabajo. Nosotros los camagüeyanos, Isabelita, tenemos la dicha de contar en la provincia con una gran cantidad de monumentos y sitios declarados, bueno, de gran valor para todo el país y también, bueno, para la provincia en específico. Cómo no. Ya, bueno, estuvimos hablando de que, bueno, que somos una parte del Centro Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en estos momentos, nuestra provincia cuenta con 20 monumentos nacionales que fueron declarados, algunos un tiempo ya bastante amplio, otros de un modo más reciente, pero sí es un compromiso fundamental porque no se trata solo de haber sido declarados todos esos monumentos nacionales, sino de que, bueno, por supuesto, que se sostengan en el tiempo y que funcione todo como debe ser. Y además también tenemos en la provincia, contamos con 5 monumentos locales. Isabelita, vamos a hacer una pausa porque el equipo de SC Producciones tiene allí listas algunas imágenes para ver. Perfecto. Bienvenidos a la casa natal de Ignacio Agramonte y Loinás, que nace en este inmueble el 23 de diciembre de 1841 y vive tan solo hasta los 7 años de edad. Nos encontramos en la primera sala de historia, donde podemos resaltar una breve cronología de los estudios de Ignacio Agramonte, donde el 11 de junio de 1865 recibe la toga y la investidura de abogado en la Universidad de La Habana.
Otro de los elementos importantes que podemos destacar en esta primera sala de historia es el epistolario que marca el escenario del noviazgo de Amalia con Ignacio Agramonte. Apoyado también encontramos piezas que pertenecieron a Amalia, como la punta de encaje, el crucifijo, la lámpara quinqué de opalina y la toalla, que conforman la primera sala de historia. Continuamos el recorrido por la segunda sala de historia, que es la incorporación de nuestro territorio camagüeyano a la lucha por la independencia, el 4 de noviembre de 1868, pero sin la presencia de Ignacio Agramonte, pues él se incorpora 7 días más tarde en las cercanías del Ingenio Oriente, próximo a Sibanicú, con esta camisa que atesoramos en nuestra institución. Es con la camisa que se incorpora Ignacio Agramonte el 11 de noviembre en las cercanías del Ingenio Oriente, próximo a Sibanicú. Elementos que podemos apreciar que fueron utilizados en la campaña militar, pues los prismáticos, las espuelas para caballo, diferentes balas y proyectiles y una bala de cañón, que fueron objetos utilizados en nuestra primera contienda militar. Otra de las grandes proezas de Ignacio Agramonte lo constituye la redacción de nuestra primera Constitución de la República en armas. En esta sala podrán apreciar el escenario de la caída en combate de Ignacio Agramonte y Loynaz el 11 de mayo de 1873 en los potreros de Jimaguayú. En estos momentos, en esta sala, atesoramos una de las piezas más importantes que pertenecieron a Ignacio Agramonte, el revólver, un Colt 36, que fue utilizado en toda su campaña militar. Espero que le haya resultado interesante este recorrido por las salas de historia. Los exhortos a que continúen estudiando todos los elementos referentes a nuestra rica historia de Cuba. Allí veíamos imágenes de la casa natal de Ignacio Agramonte, un lugar muy conocido por todos los camagüeyanos, Isabel, y es precisamente algunas visitas importantes han marcado pautas en el desarrollo de lugares de tanto interés para nuestra provincia. Si bien es importante que el lugar, que por su relevancia histórica, social, cultural, ambiental, sean declarados y por supuesto protegidos como monumentos nacionales o locales, vital es también la permanencia de esos monumentos en el tiempo. Y cuando se comienza a ver la vida de esos monumentos, existen instantes que han sido hitos en su historia. Tanto es así que el próximo mes, en mayo, el 11 de mayo, hará 48 años de la visita de nuestro comandante justamente a la casa natal de Ignacio Agramonte. Y resulta extraordinario leer, por ejemplo, en el libro de visitantes, las palabras que dedicó en ese momento a la institución y a todo el trabajo que se había realizado para devolverle a ese inmueble su esplendor. Es increíble cómo allí está definido de su puño y letra cómo las directrices que los monumentos deben seguir. Allí él habla de la investigación que debe hacerse, de mantener el trabajo, de legarlo a las futuras generaciones. Incluso fue una visita muy importante también porque se hizo acompañar el comandante por Marta Arjona, quien es un ícono en el patrimonio cultural cubano y a quien le debemos trabajos maravillosos, libros de texto y una función fundamental dentro del patrimonio en nuestro país. En esa ocasión, bueno, ya va a ser 48 años, el comandante hizo un recorrido también por el sitio en que cayó el obelisco, en que cayó combatiendo el mayor Ignacio Agramonte y Loynaz. En esa ocasión también fue el momento, porque fue por el centenario de la caída de Agramonte, que pronunció un discurso con una vigencia extraordinaria, que debemos acercarnos a esos textos, y allí se refirió a la figura del mayor,
a la identidad de nosotros los camagüeyanos, y son momentos muy importantes en la vida de los monumentos también. Es decir, su declaratoria, sus valores, pero también estos hitos que existen en la vida de los monumentos nos parecen bien importantes, que deben retomarse, que deben citarse, se debe acudir a ellos, y para que, como suele decirse, y que es un hecho, las futuras generaciones palpen la historia así directamente en la fuente en que se escriben esos momentos de historia en algunos instantes. Hablábamos de la casa natal de Ignacio Gramonte, pero también hay otro lugar de gran importancia en nuestra provincia, como lo es el Museo Provincial Ignacio Gramonte. Tenemos listas algunas imágenes que nos acercan también a alguna de las salas que tiene esta institución en nuestra provincia. Vamos a verlas. Hola, me llamo María Antonia, soy especialista en museología y hoy vamos a realizar una visita en la Sala de Cultura Aborigen. Aquí en esta sala pues van a ver hallazgos arqueológicos encontrados en la ciudad de Camagüey. Van a ver las principales fuentes de alimento de los dos grupos que se asentaron aquí. Ejemplo de ellos, el majá de Santa María, la jutía conga y el manjuarí, que son animalitos endémicos de nuestro país. Van a ver las costumbres funerarias, religiosas, sus instrumentos de trabajo. Ejemplo, en esta vitrina el dato curioso es que estas esferas líticas se ponían encima de las tumbas. Es decir, si fallecía un abuelito, pues la esfera era grande, y si fallecía un bebé, pues la esfera era pequeña. Al guerrero se le enterraba con la daga de piedra, y el color identificaba el sexo. Si era blanco, era femenino, y si era oscuro, era masculino. Acá en esta vitrina ven pendientes que usaban en esa época de vértebras de peces, de aves. Acá las costumbres religiosas, los dioses que adoraban, los adornos corporales. Y en esta vitrina pues pueden ver restos fósiles. Bueno, espero que haya sido de su agrado la visita y los invito a que se mantengan informados sobre su cultura. Un consejo: que es en casa. Ahí veíamos esas imágenes de la Sala de Arqueología del Museo Provincial Ignacio Gramonte. Isabel, sería importante ahora acercarnos un poco a los sitios arqueológicos aborígenes con los que cuenta la provincia, porque son varios. Sí, cómo no. Cuando hablamos de patrimonio, de alguna manera se piensa también en las múltiples acepciones que existe del término cultura. Y me gustaría citar ahora una frase que en su momento, por allá por los años 80 del pasado siglo, decía Armando Jar, que cultura es toda huella que deja el hombre sobre la faz de la tierra. Y por supuesto, también los sitios arqueológicos aborígenes son huella, y huella importante de nuestro pasado. Y recientemente se concluyó la primera parte de un trabajo que se realizó desde monumentos, pero no monumentos solo en Camagüey, sino con la inapreciable e inestimable ayuda del SITMA y de múltiples especialistas que nos apoyaron en ese trabajo y continuarán, y por supuesto los museos con sus salas de arqueología, los que lo poseen. En este momento existen inventariados en Camagüey, como es lógico, unos con mejor estado de conservación y otros no tanto, 53 sitios arqueológicos aborígenes en toda la provincia, distribuidos en alrededor de 8 municipios. ¿Qué sucede? Que de esos sitios arqueológicos aborígenes existe la resolución de declaratoria de 7 de ellos, que son 7 cuevas importantes que están en Sierra de Cubitas, donde algunas incluso tienen pictografías, y que, bueno, pues
hablan de nuestro pasado también de un modo palpable, indiscutible. Ahí está la evidencia, ahí están las huellas, todos los estudios que se han venido haciendo desde hace muchísimo tiempo por personalidades como Antonio Núñez Jiménez, el doctor Manuel Rivero de la Calle y otros tantos especialistas, Rodolfo Payarés, en fin, la lista es amplia. Y ese trabajo continúa, por supuesto, en otras etapas, también con el apoyo de esos museos, de la Academia de Ciencias, por supuesto, y de múltiples especialistas que existen en la provincia que han dedicado su vida a todo este trabajo de la arqueología. Agregar además que además de estos sitios arqueológicos aborígenes con los que cuenta la provincia de Camagüey, hay otros de gran valor patrimonial por diferentes municipios incluso. Sí, cómo no. La Oficina del Historiador de la Ciudad ha hecho un trabajo extraordinario con el sitio arqueológico de Pueblo Viejo de Nuevitas. Como se conoce, fue el primer asentamiento y allí los estudios que han hecho todos estos compañeros que conforman el Gabinete de Arqueología hacen un trabajo fundamental y qué bueno, en su momento se realizará la declaratoria de tan importante sitio arqueológico, por supuesto, no solo para nuestra provincia, sino para nuestro país. Lo anunciamos al comienzo de esta mención de mi Camagüey, que el próximo domingo 18 es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, y a propósito de esta fecha hay muchas actividades que se llevan a cabo por estos días. Sí, cómo no, casi un maratón. A ver, el Día Internacional de los Monumentos surge a partir de la 22ª conferencia de la UNESCO en el año 83, en que, a solicitud del ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos, de que existiera el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Y esa celebración, año tras año, por supuesto, su órgano gestor, el ICOMOS, dedica un tema en específico. El tema de este año es pasados complejos, futuros diversos. Y cuando se habla de monumentos, por supuesto, que estamos hablando desde una tarja, una placa, un obelisco, un mausoleo, un conjunto monumentario, y existen múltiples construcciones conmemorativas en nuestra provincia. Por ejemplo, en días pasados estábamos publicando en las redes sociales el primer busto que fue erigido a nuestro héroe nacional en esta ciudad. Fue en el año 1935 y para suerte nuestra se encuentra expuesto en la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Como el más reciente, se encuentra emplazado en la Universidad de las Artes, que es un busto realizado por el importante escultor santiaguero Alberto Lescay. Y así sucesivamente podemos hablar de, a veces cuando pasamos por una tarja no nos detenemos y debiéramos, la vida actual es muy apresurada, pero son momentos de historia que están atrapados en esos lugares. Por ejemplo, ya próximamente vendrá el mes de julio y bueno, toda la conmemoración del asalto al cuartel Moncada. Y tenemos aquí en Camagüey lugares como por ejemplo el antiguo Bar Manolo, que fue el lugar donde el 25 de julio del 53, Fidel estuvo allí, almorzó allí con algunos de sus compañeros. Ese lugar es hoy un restaurante, pizzería Venaditos, que está frente al Hospital Militar, donde, bueno, pues por supuesto que está una placa a la entrada, una foto en su interior de ese momento, y así sucesivamente son muchos los lugares, y que por supuesto las instituciones que estamos adscritas al Centro Provincial de Patrimonio y por supuesto también la Oficina del Historiador, se ha realizado un programa de actividades bastante amplio y fundamentalmente en este caso por todo el tema de la pandemia desde las redes sociales. Está en las redes sociales y en los medios concursos infantiles como por ejemplo de fotografía a los monumentos, que será premiado próximo a la celebración, el mes próximo del Día de los Museos.
existen actividades por los distintos museos de conservación de tarjas, de monumentos y disímiles. El programa es bastante amplio. Un amplio programa de actividades entonces que se extenderá, como tú bien decías, hasta el próximo 18 de mayo aproximadamente. Que es el Día Internacional, el Día Internacional de los Museos. Muchas gracias, Isabel, por estar con nosotros. Un placer conversar aquí en Mi Camagüey. Todo relajado, todo en familia. Qué bueno poder hablar de la preservación del patrimonio de nuestra provincia, que es tan importante, y que continúe esa labor precisamente para que la joven generación disfrute de ello. Ese es el legado. Así mismo es. Muchas gracias por estar con nosotros. De esta manera llegamos al final en esta emisión de Mi Camagüey. Ustedes recuerden, desde cualquier parte del mundo que nos sigan, en un próximo encuentro estaremos de vuelta para conocer todo lo que ocurre desde la Tierra del Mayor. Hasta entonces, abur y excelente día.